Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Panorama Histórico del Cristianismo. Hoy nos vamos a abocar a un nuevo estudio, esta vez si es confiable la visión mesiánica del Nuevo Testamento. Y mayormente haremos una incursión con los textos del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento en alguna buena medida. Lógicamente, en los días de Jesús, cuando el Maestro vino acá a la tierra, pues Él dio una enseñanza y que fue novedosa y hasta el día de hoy da que hablar. Tanto que los estudiosos judíos, cuando miran el Nuevo Testamento, yo quiero recomendar quizás es la lectura de este libro, ya lo mostré en otra ocasión, pero nuevamente lo reiteramos. Un judío lee el Nuevo Testamento de Ethan Levine. Él es un judío donde expone muy interesantemente su punto de vista judío hacia el Nuevo Testamento. Y no es tanto una actitud crítica, sino mostrar las incongruencias y discrepancias que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, que es el que hoy queremos examinar. Pero antes, yo les quiero invitar a que me acompañen a mirar algunos textos del Nuevo Testamento acerca de la visión que Jesús tenía de sí mismo. Esto es muy importante. Jesús se miraba a sí mismo como un intérprete autorizado para enseñar el Antiguo Testamento. Él era el único capacitado para decirle a la gente cómo era Dios, quién era Dios, de qué naturaleza era Dios. Y en consecuencia, por esto mismo, la capacidad de enseñar la revelación de ese Dios en el Antiguo Testamento y hacerla accesible a la gente. Solo que en los planteos que él hizo, y consecuentemente sus discípulos, y luego después de ello el apóstol Pablo, del cual todavía no hemos hablado en profundidad, ellos van a traer planteos que parecen novedosos. Un judío moderno cuando los mira diría, son totalmente ajenos al judaísmo. En algún sentido pueden ser porque el apóstol Pablo, él mismo dijo de Jesús que él era una piedra de tropiezo para el judaísmo. Y entonces Jesús realmente fue el hombre que hizo división con esta religión, no tanto porque él quisiera hacerla, sino porque a la vista de él se había desnaturalizado. Entonces, vamos a ver algunos versículos, textos bíblicos, que nos muestran cómo Jesús se veía a sí mismo en su relación con Dios y su relación para interpretar los textos de Dios. Esto es, los textos del Antiguo Testamento. Entonces, invito a que miremos Mateo capítulo 11, textos que nos van a ayudar. Recordemos que estamos estudiando si es confiable la visión mesiánica del Nuevo Testamento, o es algo extraño, ajeno, algo que se vino, aterrizó y que nadie podría convivir con ello, porque es nuevo, extraño, cuando en verdad, según Jesús, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Vemos pues entonces en Mateo capítulo 11, desde el versículo 25, leo lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y notemos ahora, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, notemos que Jesús con esto está diciendo que Él es el único capacitado para revelar al Padre. No solamente que Él lo conoce, sino que revela al Padre también. Y revelarlo es usar los textos del Antiguo Testamento para revelar a ese Padre. Y entonces Él es el que hace una interpretación del Antiguo Testamento llamativa, sorpresiva, y que a muchos judíos puede molestar. Vamos a ver más versículos en esta línea. Jesús se ve a sí mismo como el gran intérprete de Dios y del Antiguo Testamento. Miramos en San Juan, capítulo 1.
En el versículo 18 leemos así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, refiriéndose a sí mismo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces Jesús da a conocer al Padre. Y en la forma en cómo lo da a conocer, en el versículo anterior, ahí aparece una clave muy importante, el 17. Dice allí: pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tal vez un detalle interesante a poner acá es que en algunas traducciones ponen desafortunadamente una palabra que causa oposición entre una primera sentencia y la que le sigue. Esto es, leo otra vez el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y ese pero pues no está en el griego original, más bien es el complemento de lo segundo hacia lo primero. No hay una conjunción adversativa o algo así adversativo que separe las dos sentencias. Entonces, miremos cómo cambia el sentido ahora. Otra vez 17. La ley por medio de Moisés fue dada, eso es verdad. La ley vino por medio de Moisés. La gracia de interpretar esa ley y la verdad de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí se nota un cambio rotundo. Mientras que Moisés da la ley, la gracia de interpretarla solamente viene por medio de Jesús. Y esto para que se cumpla un texto del Antiguo Testamento, una profecía, que vamos a mirarla y luego ver si se cumple ella en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 42, versículo 21, leemos esta sentencia profética que aplicamos a Jesús. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso es lo que Dios quiere, que se magnifique la ley y se la engrandezca. Pues Jesús cumplió esto literalmente. Vamos a verlo ya en forma práctica para entender entonces la interpretación que Jesús hace de la ley y del Antiguo Testamento y a la vez la oposición judía, antigua y moderna, mayormente moderna, que no acepta estos replanteos que Jesús hace del Antiguo Testamento. Vamos a ver en Mateo capítulo 5. En consecuencia, si se dice que Jesús trajo una nueva religión, nosotros no decimos eso. Él revitaliza la religión del Antiguo Testamento, se fundamenta en el Antiguo Testamento, en las expresiones e incluso de ira de parte de Dios, de juicios y castigos en el Antiguo Testamento, como también en las expresiones de amor, en las leyes de Dios. Todo esto aparece a luz en la enseñanza de Jesús. Al punto, amigos, que podemos decir claramente que no hay tal fractura entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sino una continuidad. Jesús se caracterizó por hacer continuo el Nuevo Testamento, seguía el flujo del Antiguo Testamento. Miremos. Voy a invitar a que busquemos Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley, abrogar o anular la ley, o los profetas. Aquí se refiere a las dos primeras partes de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se compone de 3 partes: Torá, Neviim y Ketubim, significa ley, profetas y escritos. Y aquí Jesús enumera las 2 primeras porque la tercera estaba en proceso de armarse, los escritos. Entonces yo no vengo a abolir la Biblia, en resumen. No he venido para abrogar o anular, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley o de la Biblia, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no está en contra de la Biblia, Él quiere que se cumpla. Aún más, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí estamos mirando, Jesús está enumerando una justicia que es mayor que la que los escribas y fariseos podían producir.
Entonces él dice, ustedes deben producir algo mayor. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo puede ser algo más grande que lo que los judíos ellos tienen o enseñan? ¿Es suficiente con la cantidad de mandamientos y reglamentos que producen? No, Jesús no se refería a cantidad, más mandamientos que los fariseos producían. No, se refería más bien a espíritu, a calidad, a esencia, como lo dice a continuación. Miremos el siguiente versículo. ¿Cómo es esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Estamos en el capítulo 5, 21. Dice ahí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y notemos entonces que Jesús no está haciendo oposición, tal vez el pero que aparece allí daría la impresión de que él se está oponiendo. En verdad no. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar o a la iglesia, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Notemos el espíritu. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo o el último cuadrante. ¿Sí? Ahí estamos mirando que Jesús da importancia al espíritu. Si el mandamiento dice no matarás, y uno suponía que, bueno, no he tomado el cuchillo ni la pistola, no he matado, pero al insultar, al agredir a alguien, al humillarlo, ya estamos violando el mandamiento. Por lo tanto, arregla esa situación y luego vas a hacer tus servicios de la iglesia, es lo que Jesús está diciendo. Porque si no lo haces, lo vas a pagar. Muy duro, muy severo, y entonces vemos que Él engrandece la ley. Con el mandamiento que viene está más grave todavía, al punto que podemos decir que entre la ley de Jesús y la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, la de Jesús es más grave, más pesada, más severa, porque apunta al espíritu, adentro, a las entrañas del corazón. Lo dice a continuación, estamos ahora en capítulo 5 nuevamente, pero versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Quiero mencionarles, amigos, que esta enseñanza de Jesús va a contrapelo de la tendencia judaica. Por algo, el apóstol Pablo dice de Jesús que era una piedra de tropiezo, y se lo quiero demostrar. Con este solo mandamiento. Jesús, lógicamente, no era bienvenido porque atacaba la raíz de muchos problemas, y era el corazón. En la literatura judía, quiero mencionarles en Kiddushim 40, que forma parte del Talmud, el tratado Kiddushim, hacen una interpretación de lo que es el mérito y la culpa. Y se va a probar con textos bíblicos. Y ustedes van a ver ahora, con los textos que allí en Kiddushim 40 del Talmud dan como ejemplo, cómo ellos dieron vuelta el argumento de la ley. Por eso Jesús no era bienvenido. Vamos a ver el ejemplo. Primeramente en Malaquías capítulo 3, 16. Abrimos Malaquías capítulo 3, versículo 16. Esto es texto del Antiguo Testamento. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y notemos, y para los que piensan en su nombre. Allí el texto está diciendo que Dios escribe un libro de méritos para los que piensan en el nombre de Dios.
Y allí en el tratado del Talmud, en Kiddushin 40, ahí se menciona que si uno piensa bien de alguien, entonces se le computa como mérito. O digamos de una manera, yo pensé dar $100, 100 pesos a mi vecino, porque lo vi en necesidad y me conmovió el corazón. Entonces pensé hacerle el bien. Y entonces, por haber pensado bien, se me computa como mérito. Pero aquí que luego, por X motivo, no doy el dinero, porque veo mis finanzas y no lo doy. No importa, el hecho de haberlo pensado ya es suficiente para que esté anotado en el cielo, como mérito. ¿Se entiende eso? Ok, vamos a ver lo opuesto ahora. Y es el texto de Jeremías capítulo 6. Voy a invitar a que miremos lo opuesto. En Jeremías capítulo 6 aparece la supuesta base para desarrollar una teología opuesta ahora. Dice en el versículo 19, 6:19 de Jeremías: Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, o malos pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Notemos entonces, según este versículo, el judío entendía que Dios castiga el fruto, el resultado de esos pensamientos. Por lo tanto, si una persona pensaba y hacía mal, entonces se le computaba como culpa y recibía el castigo. Entonces, a ver, vamos a razonar. Si uno piensa bien, independientemente de que lo efectúe o no, pero si pensó y deseó el bien, Dios le computa como mérito. Pero si uno pensó mal, todavía no llega a ser culpa, a menos que esté el fruto de ese mal pensamiento. Entonces sí, ya ahí merece la culpa, la pena. Entonces, volviendo al mandamiento de Jesús, de la interpretación del Nazareno en Mateo 5, ahí se nos dice: si tú miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste. Si tú la deseaste, y un judío diría, pero el fruto de los malos pensamientos es lo que condena a Dios, no el mal pensamiento. ¿Se entiende? Bueno, ese contraste, reitero, aparece dije hace un momento, en Kiddushin, página 40 del Talmud. Quien lo publica es un autor judío, Barilco, que él es el que trae ese ejemplo. Y así con esto vemos un simple ejemplo de la teología judía contra la cual Jesús va a actuar. Y no es para menos que Jesús no era simpático, agradable en sus exposiciones. Estaba exponiendo la ley del Antiguo Testamento. Recordemos, citamos Isaías 42, 21. Jehová se complació en engrandecer la ley, mientras que esta gente pues la estaban empequeñeciendo con sus interpretaciones. Vamos a ver a continuación algunas incongruencias en el texto del Nuevo Testamento, pero según lo miran los judíos. Mucha gente, honesta por cierto, no se discute, no se habla de otra cosa, estamos hablando en términos de honestidad. Uno mira el texto y quiere ver la armonía, y la hay, pero si tenemos buena voluntad de querer investigar y descubrir esa armonía, especialmente el espíritu de investigar qué es lo que Dios quiere decirnos y qué espera de nosotros. Miremos acá algunos ejemplos de incongruencias en el texto del Nuevo Testamento vistas por un judío. Vamos a ver acá. Ejemplo de Juan capítulo 18, versículo 3. Yo voy a invitar a que abramos ese texto. Vamos a hacer una selección de versículos comparados con otros o contrastados para ver si hay tal incongruencia. Entonces abrimos en Juan capítulo 18, versículo 3 y siguientes. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscas? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Fíjese que acá el texto nos está diciendo que Judas se aparece con el grupo. Solo que los evangelios que vamos a mirar ahora más bien muestran que hubo un arreglo, o al menos de parte de Jesús. Él sabía y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo. Como que Jesús ya lo sabía.
En ese sentido, me quiero referir a la palabra arreglo, no al arreglo que traen los evangelios gnósticos, el evangelio de Judas en particular, que en su momento ya lo vamos a comentar, de un supuesto plato complón habido entre Judas y Jesús. Vamos a ver acá, según el texto que tengo acá, de Mateo capítulo 26, versículo 47. Así que el Evangelio de Juan pareciera que nos muestra a un Judas que se vino con el grupo, pero no revela que hubo de parte de Jesús algún plan o conocimiento o preconocimiento, como lo vamos a ver acá a continuación en Mateo 26, 47, que dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Notemos que pareciera aún sorpresa aquí en el caso de Mateo. ¿Será sorpresa? Buscamos el texto de Marcos capítulo 14. Abrimos Marcos 14, versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y ancianos. Y el que lo entregaba les había dado señal: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Pero notemos la traición que está enumerada. También vemos aquí en Marcos capítulo 14 cómo Jesús se anticipó a esa traición de Judas, cuando dice, versículo 18 en adelante: y cuando se sentaron a la mesa en la noche del jueves de la Santa Cena, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a otro: ¿seré yo o seré yo? Y él respondiendo dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Notemos que Jesús afirma que hay profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Aquí el interés es descubrir esas profecías, si hay incongruencia con los hechos del Nuevo Testamento. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y se lo entregó a los discípulos. En el Evangelio de Mateo se nos va a decir que Satanás entró luego de mojar el pan y comerlo Judas. Entonces, más que una contradicción, insistimos, como ya se mencionó en la otra emisión, y es que buscamos la armonía, y es que Jesús sabía estos hechos, se los dijo al que come conmigo, pero luego entonces Judas salió y allí hizo el plan que quería hacer, de juntar ese dinero, entregar al maestro, precipitar que Jesús actuara rápidamente como rey. Él creía que hacía un bien, le hacía un favor, pero no imaginaba que la profecía decía que Jesús necesitaba morir, la pasión y muerte del Mesías. Eso Judas no lo tenía en consideración. Voy a mirar otros ejemplos de supuestas incongruencias. Esta es una acerca de la consumición de animales impuros. Miramos aquí en Hechos capítulo 10, versículo 11, cuando el apóstol Pedro estaba en la azotea esperando que le sirvieran comida abajo, esto es al mediodía, y tuvo un éxtasis o una visión. Y en la visión allí la voz, Dios, le dice que coma lo que veía allí en la visión. Era un gran lienzo con animales sucios, inmundos, que no se podían comer. Lo tenemos en el capítulo 10, desde el versículo 11 al 15, leemos así. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Notemos que aquí se le invita a Pedro que él coma cosas inmundas y que Dios dice: tú no desdigas lo que te estoy diciendo, yo ya lo limpié, cómelo.
Y entonces uno se preguntaría si esto va a tono con lo que el apóstol Pablo enseña acerca de que si estamos en algún lugar y vamos a comer cosas inmundas. Leamos lo del mismo Pablo. Esto aparece en 1 Corintios 10:25. 10:25. En verdad, no hay contradicción, sino que se refieren a dos cosas distintas. Vamos a ver, 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Lógicamente hay mucha gente que piensa que, pues, si el apóstol dice que no preguntemos nada, pues comamos, y comamos cosas inmundas, ahí está para servir, todo lo que se vende en la carnicería. En verdad, son dos cosas distintas. En el caso del apóstol Pedro, en Hechos 10, lo explica más adelante, que esa visión tenía relación con la inminente aparición de gente a la cual Pedro consideraba inmunda. Y eran los emisarios, los soldados enviados por el centurión, Cornelio, que venían a visitar a Pedro e invitarle a que los acompañara para llevárselos, a presentarlos a él ante Cornelio y que expresara el mensaje. Por lo tanto, Dios decía a Pedro, no lo llames inmundo, yo lo limpié. No era la comida, sino los soldados de un Cornelio. De eso trata esta visión de Hechos capítulo 10. Si queremos podemos ver el texto que lo explica en Hechos 10. Versículo 27 en adelante, allí está Pedro reunido y mucha gente allí alrededor, Cornelio con invitados y parientes, mucha gente que recibían como la visita de un ángel, ya que así fue como se le apareció a Cornelio un ángel diciendo, llámate a Pedro, él tiene palabras para ti. Y dice en el 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, en este caso eran todos romanos. Pero a mí me ha mostrado Dios en la visión que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el apóstol Pedro pues ahora sí ya entiende en qué consistía la visión, no era comer cosas inmundas. Pero en el caso del apóstol Pablo, él está diciendo que por razones de conciencia, que no seamos conciencia para otros, porque lo va a aclarar todavía, leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y esto es mayormente comida que es sacrificada a ídolos, porque en aquel tiempo se acostumbraba, se hacían sacrificios a los dioses y luego la gente lo comía. Y entonces el creyente entendía que eso no lo podía hacer. Pero entonces Pablo no es que cambia la orden, para él es importante no ser causa de tropiezo a este incrédulo que lo invita, e incluso por la conducta del creyente puede ganar a ese incrédulo. Dice, versículo 28, va aclarando más, pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seamos tropiezo para nadie. Sí, es lo que va a decir después a continuación. En otras palabras, el apóstol quiere que vivamos en la libertad. Y si un incrédulo que no conoce lo que nosotros, pues estamos con él. Pero si alguien dice, no hay que hacerlo, entonces está arrojando luz. Y esa luz llega a ser un tropiezo en la forma en cómo yo me llega a conducir. Si fui invitado a ese lugar y voy a participar, pero alguien está haciendo un comentario. Entonces ese comentario perturba. Y eso es lo que el apóstol Pablo le da importancia. Voy a mirar otros ejemplos acá en Marcos 7:16. Y una contradicción que veremos supuestamente en Hechos 15. Miramos aquí en Marcos 7:16, algo que el Señor enseñó, y a la vez lo contrastamos con un texto de Hechos.
Dice 7:16 en Marcos. El versículo 15, perdón. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Notemos entonces que no es tanto lo que entra, sino lo que sale en la concepción que tiene Jesús. Esa es la enseñanza que él da. No tanto lo que entra contamina, sino lo que sale contamina. Pero la pregunta es, ¿y esto que vamos a leer ahora en Hechos 15:29, hay armonía? Pareciera decir lo contrario. 15:29. 28 también, para ver el contexto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este es un mandato para los gentiles. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si Jesús dijo que no era tanto lo que entra, sino lo que sale de que contamina, no hay contradicción con este versículo si miramos lo siguiente. Dios da órdenes de no hacer cosas que a Dios le puedan ofender, y una de ellas es, da mandatos sobre alimentación o dieta que sea para nuestra salud. Esto aparece en Levítico capítulo 11. Y Dios entiende que hay elementos que es perjudicial. Entonces ahí se discrimina entre animales que tienen pezuña abierta, partida, animales con escamas o no, en fin, eso está en Levítico 11. Y entonces esa ley apunta a una dieta para la salud. Y entonces obedecer aquello que Dios quiere para que tengamos mejor salud, creo que es una ley ética, moral. Es obedecer lo que un padre quiere para nuestro bien. Pero a la vez también Jesús enseña que hay cosas que contaminan y mucho más que lo que entra, es lo que sale. Entonces las dos cosas armonizan, porque ambas apuntan al hecho de obedecer lo que Dios está pidiendo. Y es, cumplen lo que les digo acerca de la dieta saludable para sus cuerpos, pero cumplan con aquello, y es, no contaminen a otros con hacer cosas, maldiciones, maledicencias. De eso va a hablar también esa porción de Marcos capítulo 7. Cuánta cosa fea que sale del corazón que contamina a otros. Invito a ver este texto también supuestamente contradictorio. Si se nos dice en alguna parte que Santiago era hermano o hermanastro de Jesús y líder además, ¿cómo es que en otra parte se nos dice que era incrédulo? O era líder y creyente o es incrédulo. Pareciera una contradicción. Pues así nos lo revela Gálatas capítulo 1, versículo 18. Miramos ese texto. Esto que les estoy presentando, quiero contarles, es el punto de vista de un judío. Ya les mencioné el libro, está en Levín. Un judío lee el Nuevo Testamento. Y son los textos, algunos de los muchos que él trae, para decir, yo no veo armonía, no puedo con buena conciencia tomar el Nuevo Testamento como un libro inspirado. Pero es bueno que nosotros, cuando leamos el texto, recordemos que primeramente hay un intérprete por encima, que es Jesús. Él es el que va a arrojar luz, y por su espíritu allí arroja luz, como vamos a verlo a continuación. Es en, reitero, Gálatas capítulo 1, 18, el apóstol Pablo dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a nadie o a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Allí se nos está diciendo que Pablo tuvo acceso a uno de los discípulos y era nada menos que Jacobo, el hermano del Señor. Pero este Jacobo, enumerado en Marcos capítulo 6, vamos a ver los nombres de los hermanos o hermanastros. Hay quienes piensan que son hermanos o son hermanastros, lo que importa es que eran parientes directos. Marcos capítulo 6, dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese es el efecto que producía Jesús allí en Nazaret. Ahora, estos hermanos, Jacobo a la cabeza, no eran creyentes. Entonces vamos a
Juan capítulo 7, Juan 7. Y entonces leemos los primeros versículos, desde el versículo 2 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes? Jacobo, Judas, Simón, José, en fin, los que vimos en Marcos 6:3. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces la pregunta es, si sus hermanos no creían en él, ¿cómo ahora aparecen siendo líderes de la iglesia? Según Gálatas 1:18, texto que hemos leído. Pues sí, llama la atención, pero no llama tanto cuando en el medio aparece algo que conmueve los corazones. Y es que el Espíritu Santo tocó a esta gente que, habiendo sido incrédulos, ellos sufren un proceso de conversión, como decimos, de un cambio. Miremoslo esto en Hechos capítulo 1. Y al haber tal cambio, tal conversión, entonces es lógico pensar que hubo un cambio en Jacobo, hermanastro de Jesús, al punto de que llegó a ser líder en la iglesia. A ver, miremos acá, Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén después de contemplar la ascensión de Jesús, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y enumera los 12 discípulos. Y luego el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aparece allí. Entonces, allí vino la conversión, y poquito después entonces Pentecostés. Aún más, para que este Jacobo llegara a ser líder. Podía ser líder cuando Pedro es era el que estaba más a la cabeza, el que había sido conocido como el hombre que más hablaba, participaba y se convertía en líder natural del grupo de los 12 u 11 ahora, con la ausencia de Judas, y que ahora aparece este Jacobo nuevo y que ocupe el liderato. Pues sí, de hecho lo ocupa. Esto aparece en varios textos del libro de Hechos. Cuando se le consulta, él da su opinión final. Pedro, cuando sale de la prisión milagrosamente, Hechos 12, dice a sus amistades, díganle a Jacobo que yo ya estoy libre, y se va a esconder por otro lado. Pero ¿cómo llegó a ser líder? Pues la Biblia también trae revelación, y es que Jacobo participó de una visitación especial. Tanto él como los amigos de Jesús, a los que el Señor se les apareció para dar nuevas instrucciones. ¿Dónde aparece esto? En 1 Corintios capítulo 15. Y en esas nuevas instrucciones, probablemente allí se nombró a Jacobo como el nuevo líder de la iglesia, en virtud de que Jacobo conocía más profundamente a Jesús desde la niñez. Leemos entonces en 1 Corintios capítulo 15. Hablando de las apariciones de Jesús, de la resurrección que tuvo posterior a su ascensión al cielo. Dice, desde el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto habrá sido en ocasión de la aparición cuando al cabo de los 40 días de caminar en la tierra, él luego fue ascendido al cielo. Y ahí 500 individuos fueron testigos de ese evento. Pero luego sigue, después se apareció a Jacobo, versículo 7, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, ahí nos está diciendo que luego de esa aparición que tuvo a los 500, cuando él ascendía al cielo, luego de ello, en algún tiempo, se apareció personalmente a Jacobo.
y luego a los 12, y luego al apóstol Pablo al final. La pregunta es, ¿para qué se apareció? Entonces, no dice para qué, pero deducimos, sospechamos que es para ya delegarle el liderato de la iglesia a Jacobo, en virtud, reitero, de que él conocía profundamente las andanzas de Jesús de cuando eran niños, adolescentes, y luego decírselo a los 12, la decisión tomada en el cielo. Y así es efectivamente que Jacobo se convierte en el líder natural de esa iglesia. Entonces, no hay contradicción, pero este autor judío, Ethan Levin, él cree que sí la hay. Entonces, a eso vamos que al leer el texto del Nuevo Testamento, él lo hace honradamente, buen autor, lindo autor, pero además necesitamos unción del Espíritu Santo para leer más profundamente y que Dios guíe la lectura para que podamos descubrir la intención, la esencia del mensaje que se quiere transmitir. Que en este caso no hay contradicción, sino una perfecta armonía. Miramos todavía algunos poquitos ejemplos más. Este que se encuentra en San Juan capítulo 13, 34, contra otro versículo de Mateo 22. Entonces vamos a Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fijémonos en la expresión nuevo. Pero aquí que Moisés ya había dado ese mandamiento, que nos amáramos al prójimo. Jesús mismo lo testifica en Mateo capítulo 22, 35 en adelante. Entonces la pregunta es, ¿dónde está lo nuevo de parte de Jesús? Mateo 22, desde el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notamos allí que entonces Jesús dijo nuevo mandamiento, en un sentido lo era, porque este mandamiento tan viejo como es la ley, amar al prójimo como a uno mismo, amarnos unos a otros, para que conocieran que son los discípulos de Jesús. Ya estaba dicho en la ley de Moisés, pero están oscurecidos por las tradiciones de los ancianos. Eso es otro asunto muy interesante de estudiar, y es en qué se compañían estas leyes de los rabinos, que lamentablemente lo oscurecían. Lógicamente un judío moderno no aceptaría semejante planteo porque se entiende que estos rabinos explican la ley de Moisés al punto de convertirla en una nueva ley oral, se llama así, frente a la otra ley escrita de Moisés. De modo que tenemos dos leyes, la escrita y la oral. La de Moisés y en este caso la tradición de los ancianos. Pero esta oral es la que oscurece. Entonces, por eso Jesús tiene que hablar de nuevo mandamiento, que no lo es. De hecho, en la carta de Juan así lo enumera, así lo dice el apóstol Juan. Este es un mandamiento que, aunque se dice nuevo, es tan antiguo. Es la forma en cómo se expresa el apóstol Juan. Vamos a ver todavía más otro ejemplo en Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Recordemos que estamos examinando la confiabilidad de la visión mesiánica del Nuevo Testamento. Esto es la forma, primero, de Jesús de interpretar el Antiguo Testamento. Él es el intérprete por antonomasia. Toma el Antiguo Testamento y lo va a desgranar, lo va a explicar. Por eso es que en varias partes, hay una parte allí al final de Marcos donde menciona que Jesús tenía autoridad no como la de los escribas, porque él enseñaba de un modo diferente y era extraer luz al Antiguo Testamento. Era la voz de Dios la que estaba hablando, no la interpretación de las tradiciones humanas. Pues en Lucas capítulo 6, 27, vamos a ver un ejemplo más. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Notemos en el versículo 29 que si te hieren en una mejilla, dale la otra también. Ahora la pregunta que algunas personas se hacen es, ¿esto lo practicó Jesús? ¿Lo practicó el apóstol Pablo? Aparentemente no. A ver si es cierto ese argumento. Vamos a ver primeramente en Pablo, Hechos 23, esto de presentar la otra mejilla. Si Jesús enseñó una cosa, pues queremos ver la práctica. Hechos 23, versículos 2 y 3, vemos primeramente el ejemplo de Pablo. Ahí le dieron una fuerte bofetada en la cara y respondió muy recio, muy duro. Luego tuvo que disculparse, porque actuó la naturaleza humana. Eso cualquier persona lo puede entender. Lo leemos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces él pidió disculpa. Es humano. Pero de allí a abusar el otro y suponer que el cristiano es demasiado manso para que lo atropellen, creo que la razón debe primar, y es lo que aparece en el siguiente ejemplo de Jesús. A Jesús le golpean también, y uno diría, bueno, pues que ponga la otra mejilla. De hecho lo hizo en la pasión, le hicieron de todo. ¿Acaso él se resistió? No, pero razonó con la persona que le estaba golpeando. Lo miramos esto en Juan 18. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Notamos que es manso. El espíritu de lo que Jesús enseña todavía lo aplica. Y es pedir una explicación. ¿Hay algo malo con ello? ¿O es que tenemos que dar la segunda mejilla para gozo de aquel que tortura? Creo que ahí es donde, si alguien supone que, como este autor, fue el que trae el planteo, es el que hace la crítica, creo que estamos perdiendo de vista el mensaje del Nuevo Testamento. Y es que apunta al espíritu. Creo que estamos todos de acuerdo con ello. Pedir explicación. No hay nada de mal, aún con el espíritu manso como Jesús lo demuestra con su ejemplo. Miro todavía este otro ejemplo de Hechos capítulo 7, 14 en los discursos de Esteban. Y un punto nuevo que sería interesante agregar ahora. Y es el tema de la Septuaginta. Esta traducción tan importante que se manejaba ya en los días de los apóstoles. La traducción griega del Antiguo Testamento. Pero miremoslo acá primeramente con Hechos capítulo 7, versículo 14, donde Esteban va a hablar y va a dar un número aparentemente equivocado, contrastado con los textos que ya voy a indicar del Antiguo Testamento. Aquí estamos mirando entonces, dice allí, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Allí dice 75 Esteban. Pero cuando vamos al original, esto es a Génesis 46 y Deuteronomio 10, allí el número varía. La pregunta es, ¿y cuál es el número correcto? Muy bien, vamos entonces a Génesis 46, versículo 27. Y ahí se nos dice la cantidad de habitantes, de la gente que salió de Canaán para morar con José en Egipto. Y allí leemos, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas o todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Pero he aquí que Esteban dijo 75. Y miramos también Deuteronomio 10, 22.
con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como estrellas del cielo en multitud. Tenemos allí. Entonces la pregunta es, ¿fueron 70, como dice Génesis y Deuteronomio, o fueron 75, como dice Esteban? ¿Cuál de los dos tiene razón? En verdad los dos. ¿Cómo es eso? Es que Esteban no está tomando la lectura del Antiguo Testamento hebreo, o Tanaj, que era común allí, sino la lectura que también era común del Antiguo Testamento en griego. Recordemos que esta es la primera traducción completa que se hizo del Antiguo Testamento a lo que era el inglés de aquellos días, el griego, y que data del año 270 aproximadamente en adelante, allí por orden de un faraón de Egipto, que se tradujera la Biblia hebrea al griego o inglés, recordemos la forma de decirlo, para que estuviera en la famosa biblioteca de Alejandría. Y entonces el faraón quería tener esa copia consigo. Y entonces estos judíos, en número fueron 70, de allí el nombre, la versión de los 70 traductores. Ellos producían la Biblia, libro tras libro, que llevó décadas, aún siglos, hasta tener entonces la Biblia completa. En esa traducción, ahí aparece entonces 75. Por lo tanto, Esteban toma de la Septuaginta y entonces él menciona 75. O sea, no hay error. A lo sumo alguien diría, bueno, pero ¿a cuál hacemos caso? ¿Si a la Septuaginta o a la Biblia hebrea? Es buen planteo. En verdad, las dos. Una porque es el texto original, pero en la Septuaginta hay expresiones que son sumamente importantes, e incluso para el cristianismo también. Un ejemplo es la expresión virgen de Isaías 7:14, donde en verdad en la Biblia hebrea dice muchacha, la palabra hebrea es alma, y entonces cuando Mateo en el capítulo 2 menciona que Jesús nace de una virgen, él menciona, nace de una virgen, no de una muchacha, y entonces pone el texto de Isaías. Les voy a invitar a que me acompañen, esto aparece en Mateo, tal vez es la última discusión que tenemos, para ver si es confiable estas citas de la visión mesiánica que el Nuevo Testamento presenta. Abrimos entonces en Mateo capítulo 1 de Mateo. Leemos en el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que sería Isaías, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esta expresión aparece entonces en Isaías 7:14. Pero si miramos allí, dice que una virgen, pero vamos a la Biblia hebrea, dice una muchacha, no necesariamente virgen. Son dos cosas distintas. La palabra alma es muchacha, pero virgen es betulá. Y no aparece la palabra betulá. Entonces, ¿cómo es que Jesús nace de una virgen? Es decir, que no concibió, no tuvo relación con hombres, es virgen, no tiene relación sexual todavía. Esa es la expresión que se utiliza para quien iba a ser la esposa de Isaac, era una virgen. Y así cuántas otras mujeres que iban a ser esposas de patriarcas eran vírgenes. La hija de Jefté, se usa la palabra betulá, que era virgen. Pero en Isaías 14 no se usa betulá, virgen, sino alma, que es muchacha. Pero Mateo dice que es virgen. ¿De dónde sacó entonces la palabra virgen? No de alma, sino de betulá. Pero betulá, ¿dónde está? Aparece en la Septuaginta. Y la Septuaginta, escrita en griego, no va a decir entonces muchacha, sino va a decir su palabra griega correspondiente para betulá, que es parthenos. Y entonces la Septuaginta es la que dice en Isaías 7:14 que la Virgen daría a luz un hijo y pondría su nombre Emmanuel. Por lo tanto, Mateo cita a la Septuaginta, no al texto hebreo. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué citó a la Septuaginta? No lo sabemos, sabemos que a lo sumo Mateo vio luz allí en la traducción
posterior de la Biblia original hebrea. Queridos amigos, con esto queremos decir que hay bases para que cualquier persona que investiga las fuentes del Nuevo Testamento pueda ver, primeramente, verosimilitud, credibilidad, confiabilidad. Es un texto que tiene fundamentos, sea que creamos o no en las historias sobrenaturales que allí se presentan. Esto es personal de cada cual, si quiere creerlas o no, pero que tiene su fundamento, su lógica, documentado, claro que sí. Y es la intención de esta programación, recordemos, es sentar las bases lo más sólido posible que se pueda hacer para ver que el cristianismo, la iglesia que surge de estas bases, va a surgir llevando un mensaje tremendo, poderoso a lo largo del tiempo. Como hemos dicho y prometido, estaremos estudiando siglo a siglo las andanzas de estos seguidores de este maestro, la iglesia, que va moviéndose en medio de emperadores, la Edad Media, hasta nuestros días. Pero los fundamentos era y es necesario todavía estudiarlos. Ya en las siguientes emisiones veremos más sobre estos fundamentos, para luego entonces ya empezar a volar, a estudiar todo lo que tiene que ver con la historia del cristianismo a través de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Deseamos que lo pasen bien y estén en contacto para la siguiente emisión.